Prójimos, buenos días. ¿Cómo están? Pero hoy, ay, ustedes sí son tremendos. Hoy que no traje la gasita, igual ahora sí hicieron. Muy bien, buenos días, prójimos, ¿cómo están? Ahorita se acuerdan, sí. Ay, Jesús. Muy bien, está bien. Ya quedó establecido, ok, muy bien. Espero que se encuentren bien. Yo a propósito no vine porque dije, no, ya estamos mejor, gracias a Dios. El año del 2022, en la ceremonia de los premios Oscar, ¿sí? Un presentador de repente hace un chiste, vamos a decirlo así, es comediante, y para sorpresa de todos, Will Smith se levanta de su asiento y de repente coge y ¡pum!, lo abofetea delante de todos. ¿La razón? Bueno, la razón es que él había hecho un chiste, el cual lamentablemente incluía a su esposa. Quizás hubiera hecho lo mismo, pero bueno, en tal caso no justificamos la violencia, pero ese era el hecho. Ahora con que estamos con el tema del Mundial, año 2006. ¿Recuerdan la final? ¿Quién era? Uy, no, está confundido. Francia e Italia, año 2006. Era el último partido del señor Zinedine Zidane, el gran capitán de la selección. De repente, en la prórroga, no se sabe qué sucede, lo vemos que regresa y le da un cabezazo a Materazzi. La razón, ¿saben la razón? Yo no la sabía, la tuve que investigar. La razón había sido que, bueno, durante tanto forcejeo, Materazzi le jalaba la camiseta y Zidane le dijo, te regalo mi camiseta, llévatela. Y él le dijo, prefiero mejor a tú. Y ya ustedes se imaginan qué le dijo. Frente a eso, reaccionó. No sé si hubiera reaccionado igual, pero bueno, la cuestión es que frente a eso reaccionó y ese es el cabezazo icónico. De hecho, hace muchos años atrás, yo le preguntaba a mi hijo si conocía a Zinedine Zidane, porque ya no es de su época. Y me dijo, claro, el que le dio el cabezazo. Y yo decía, bueno, Zinedine Zidane hizo otras cosas más, pero quizás normalmente lo recordamos por eso mal, ¿ok? ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros conocemos a Jesús quizás en una faceta, ¿verdad? En esa faceta de un Dios amoroso, ese Jesús que se acerca a las personas, ¿verdad? Ese Jesús que abraza, que sana a los enfermos. Pero hay una escena de Jesús que parece como que no fuera Jesús. Hay una escena como que todo se sale del guión y dijeran, ¿en serio Él es Jesús? Y pues sí, vamos a leerlo hoy día en Juan, el capítulo 2. Te invito a que por favor abras tu Biblia, ¿ok? Estamos en Juan, capítulo número 2. Aquel que no trajo su Biblia, únase por favor con el que sí trajo. Si tiene su teléfono también, pero por favor no se distraiga. Juan, capítulo número 2, y vamos por el versículo 13, del 13 en adelante. Vamos a leer. Veamos el 13 y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy bien, vamos a entender un poco primero el contexto. ¿Qué es la Pascua en los judíos? ¿Ok? Y ahí necesitamos entender algunas cositas. Hace muchos años atrás, antes de esta narración de Juan, el pueblo judío era esclavo de los egipcios, eran esclavos en Egipto. Bueno, Dios levanta a un hombre llamado Moisés y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Lamentablemente, este faraón era un poco duro, vamos a decirlo así. Y Dios, a través de Moisés, tiene que hacer algunas señales. Pero la última es clave. La última señal es que Dios le dice a Moisés, van a morir todos los primogénitos. Todos los primogénitos. De todos. De todos. De todo el mundo. Pero ustedes, si quieren salvarlo, van a hacer lo siguiente. Van a sacrificar un corderito y la sangre la van a colocar en los dinteles de la puerta. Cuando pase el ángel de la muerte, va a entrar por cada casa. Pero en la casa en la que vea la sangre, va a pasar de largo, lo va a pasar por alto. De hecho, Pascua significa pasar por alto. Desde ese momento, los judíos año a año celebran la Pascua en conmemoración de que Dios los liberó de la esclavitud, ¿sí? Con mano fuerte, con brazo extendido, como lo dice la Biblia. ¿Sabes cuál es el detalle? Que en este momento, en el siglo I, cuando van a celebrar la Pascua, los judíos todavía no eran libres. Porque vivían bajo el dominio ¿de quién? En ese momento de Roma. ¿Tú te imaginas ir a celebrar una fiesta de Pascua que es sinónimo de liberación
cuando precisamente en ese momento no eras libre. Probablemente el pueblo judío llegaba y con una sola oración en su mente: Señor, así como nos liberaste de Egipto, pues haz tu obra ahora también y libéranos de los romanos. Probablemente tenían eso en su mente, en su oración, porque la Pascua, recuerden, es sinónimo de pasar por alto la muerte, pero también es sinónimo de liberación. Dice que Jesús fue a esta fiesta, donde la celebraban en Jerusalén, ¿ok? Era una peregrinación. Alrededor, para que tengas una idea, ¿sí? Alrededor de 200,000 a 250,000 personas iban a la fiesta de la Pascua, ¿ok? Casi 500,000 de personas. Y te comento algo, Jerusalén no es un pueblo grande, normalmente era aproximadamente para muchos 50,000 personas. Pero en la Pascua la gente se agolpaba. Eso es clave, ya lo vas a ver por qué. Versículo 14, ¿qué dice? Y halló en el templo a los que vendían, ¿qué vendían? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, ¿ok? Aquí también debemos de conocer algo más, porque de pronto alguien dice, en el templo había esto, porque ojo, ¿están en dónde? Están en el templo. ¿Por qué había en el templo ovejas, bueyes, animales? ¿Y por qué había cambistas de dinero? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque se supone que el templo es un lugar ¿de qué? De adoración, de oración, ¿verdad? ¿Por qué había esto? Bueno, te lo voy a comentar así. Imagínate que tú eres un judío que va a la fiesta de la Pascua. Tú quieres ir a la fiesta de la Pascua y tú debes de presentar a tu corderito. Esa es tu ofrenda, debes llevarla. Pero tú no te dedicas al ganado. Imagínate que tú eres comerciante. Pero la ley decía que tú tenías que llevar un cordero. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Como tú no te dedicabas a eso, al llegar al templo, adentro del templo, oh sorpresa, te ibas a encontrar con diferentes tipos de animales. ¿Para qué? Para que los compres y puedas posteriormente llevar. ¿Ok? ¿Sí se entiende la necesidad? Y ahí por eso estaban. Ahora vamos a decir que tú sí te dedicabas a la cría de ganado. Vamos a decir que tú sí te dedicabas, pero vivías muy lejos, lejísimo. Y no podías llevar a tu corderito caminando tantos kilómetros, porque probablemente quizás ni llegaba. Entonces, ¿qué hacías tú? En el lugar donde estabas, lo vendías. Y luego, cuando llegabas a Jerusalén, oh sorpresa, estaban ahí los corderitos y los comprabas. ¿Se entiende? Pero te voy a poner el último ejemplo y con esto vas a entender por qué después Jesús reaccionó. Ahora imagínate que tú vives cerca de Jerusalén y que tú te dedicas a criar corderitos. Tú vas con tu corderito y dices, este corderito lo voy a entregar. Cuando ya entrabas al templo, había unos inspectores por parte de los sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? Verificaban que el corderito que tú ibas a entregar sea puro, que no tenga ni una mancha. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que ellos te buscaban las manchas a propósito. Entonces tú llegabas con tu corderito y dices, sí, pero lo que pasa es que tiene un lunarcito ahí. Entonces, no pasa. Lamentablemente no pasa. Ah, pero tengo, no, ese tampoco pasa, no. Bueno, ¿y qué hago? Compre ahí. Ahí venden, compre. Ahora, esto no estaba fuera del templo. Esto estaba adentro del templo. No es que tú podías decir, voy a poner mi puesto de corderos en el templo. No. ¿Necesitabas un permiso de quién? De los sacerdotes. Necesitabas pagarle por el puestito. Y qué coincidencia, ellos llevaban también comisión por venta. Interesante, guarden eso, lo vamos a seguir utilizando. Luego dice que aparte de haber animales, ¿qué había? Ok, ovejas y bueyes, correcto, los animalitos. Ojo, por si acaso también había palomitas, porque esa era la ofrenda del pobre. El pobre que no tenía para pagar un cordero, una oveja, un buey. Entonces la ofrenda de él tenía que ser una palomita, ¿ok? Vamos a ver más adelante que Jesús habla de eso. Pero dice que también había, ¿qué? Cambistas. Así, venga, $3 por una moneda, euros, así. ¿Por qué había cambistas en el templo? Pregunta interesante. Bueno, resulta que tú, siendo judío, ibas al templo y tú tenías que pagar un impuesto. Un impuesto para el templo. No era de los romanos, era un impuesto para el templo. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? Que solamente había una moneda aceptada en el templo y era la moneda del templo. O sea que si tú venías con tu moneda, ¿sí?, de los romanos, de cualquier otra parte, no podías dar tu impuesto. Tenías que sí o sí cambiar. Está de más que te diga que también los cambistas, ¿sí?, se ponían ahí porque los sacerdotes lo autorizaban, pagaban algo y también pagaban una comisión.
Está de más decir que algunas traducciones dice, en vez de cambistas, dice usureros, dando a entender que los cambios de las monedas que hacían eran exagerados. ¿Ok? Y te voy a poner un ejemplo, y a mí me gusta poner esto. Imagínate que tú vendiste una oveja, un cordero, pero al cambiarlo a moneda del templo y querer comprar algo, lo más probable es que te alcanzaba para comprar una palomita. Más o menos, para que te puedas hacer una relación. Por eso estaban allí, en el templo. No en cualquier lugar, en el patio exterior. Allí estaban cambistas y también estaban animales. Continuemos leyendo. Versículo 15. Y ojo con esto, está hablando de Jesús. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es Jesús. Dice Jesús. ¿Qué dice que hizo Jesús? Hizo un látigo, un azote de cuerdas es un látigo para nosotros, no, para que entiendan qué es un látigo. ¿Y qué empezó a hacer? Lo sacó, pero no es que le dijo, joven, tenga la bondad, mire, por favor, váyase. Usted me está haciendo mal aquí en el... ¿Así lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y empezó y le dijo, salgan de aquí, a los bueyes, salgan de aquí. Dice que las monedas de los cambistas, ¿qué empezó a hacer? Las tiró y volcó las mesas. Fíjate un ratito, ese es Jesús. ¿Sí ves lo que te decía? Quizás nuestra imagen de Jesús normalmente suele ser una, que es correcta. Pero a veces olvidamos esta escena de Jesús. Pero así como te conté al inicio la historia de estos dos personajes que tuvieron de manera justificada o no una reacción frente a algo, Jesús no actúa por actuar. Él es Dios, por supuesto que no puede actuar así. Hay algo que lo hizo actuar de esta manera, justificada, 100%. Dice que no hagan de la casa de mi padre, ¿qué? Casa de mercado. No hagan un mercado. ¿Para qué era el templo? Ojo, el templo era para ir a orar. El templo era para encontrarse con Dios. De hecho, Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Desde el tabernáculo, una tienda. Allí Dios empezó a morar porque Él quería estar con su pueblo. Dios siempre quiere estar con su pueblo. El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Cuando tú decías, de verdad me siento mal, yo quiero ir al templo, era porque tú querías orar, querías encontrarte con la presencia de Dios. David dice, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de aquí. ¿Por qué lo dice? Porque él tiene claro que en el templo, que en ese lugar habita la presencia de Dios. Pero de repente te encuentras de pronto con una persona judía que al llegar al templo lo primero que encontraba era el puesto de la bendición. Lleve 3 borreguitos por no sé cuánto. Hey, por aquí las palomitas más económicas. Hey, la oveja sagrada, llévela, esta no tiene ninguna más. Y por allá estaba 3 monedas. Hey, venga por acá por $1. Hey, cambie sus dólares por moneda del templo. ¿Tú crees que podían llegar realmente a conectar con Dios pasando por esto? El detalle es importante. Ellos estaban ubicados en los atrios exteriores. ¿Sabes qué? También dice otras versiones, por si acaso. Esto está en Marcos, está en Mateo y también está en Lucas. Y en otros evangelios dice, ustedes están haciendo de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Por lo que te expliqué, todo era un negocio. Frente a la necesidad espiritual que tenía el pueblo, ellos se aprovechaban de esa necesidad, de ese monopolio que tenían, lo aprovechaban para exprimirlo lo más que podían. Y el pueblo no podía ir a buscar a Dios, lamentablemente. ¿Sabes qué es lo peor? Que también dice Dios que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El lugar exacto donde estaban los mercaderes, ¿sabes qué era? Era el único lugar del templo donde podían acceder los gentiles. Era el único lugar. Si tú no eras judío, pero tú decías, yo creo en el Dios de los judíos, yo creo en ellos, de verdad, yo creo. El único lugar al que podías acceder era ese pedacito. Ese pedazo donde podían llegar todas las naciones era un espacio para el comercio. ¿Tú crees que podían encontrarse con Dios? ¿Tú te imaginas que mientras caminaba de repente, porque donde hay animales, también se hacen las dos, pues, ¿no? Y los olores.
¿Tú crees que podían llegar a conectarse con Dios? Jesús, viendo esto, Él dice, esta es la casa de mi Padre, aquí deberíamos venir a orar, debería ser el lugar más santo que podría haber, y ustedes lo han convertido en un mercado, en una cueva de ladrones, y eso los acusaba directamente a los sacerdotes, los acusaba directamente a los líderes judíos. En Isaías 56:7, por si acaso, está lo de que es casa de oración para todas las naciones. Es una referencia que utilizó también Jesús. Versículo 17. 16 leímos, 15 con el 16. El 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Qué está escrito? El celo de tu casa me consume. Eso hace referencia al Salmo 69:9. David dice este salmo, pero ¿por qué lo dice? Dice, ¿sabes qué? Mis enemigos se agrandan, mis enemigos me persiguen. ¿Cuál es la razón de que mis enemigos me persiguen? Una sola, es porque yo amo tu casa, Señor. Es porque yo amo tu presencia. Qué interesante que exactamente por eso a Jesús lo van a crucificar. Por el amor que le tenía a la casa de su Padre, a la casa de Dios. Puede ser. Muy bien. Entonces, Jesús les dice directamente a ellos que era lo que estaba mal. Su casa sería una casa de oración. Ese celo que tenía Dios, que tenía Jesús por su casa, era exactamente por lo que lo iban a crucificar. De hecho, vamos a ver que más adelante ellos empiezan no a reclamar, pero sí a pedir señales. ¿Por qué lo hacía? ¿Ok? Versículo 17 leímos. Versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Es interesante que ojo, cuando dice judíos, se está refiriendo no a todos los judíos, sino a los líderes religiosos, ¿ok? A los sacerdotes. Ellos le preguntaron, ¿qué señal haces? Mira qué interesante. No le preguntaron, ¿por qué haces esto? Probablemente ellos sabían que estaba mal. Ellos lo que le dicen es, ¿qué señal haces? ¿Qué autoridad tienes? ¿Quién te crees tú que eres para hacer esto? Que sí, sabemos que está mal. Pero ¿quién eres tú para hacerlo? Señal. Mira que yo te estoy dando claves. Señal. Graba eso. Lo vamos a utilizar. Es una más que herramienta misteriosa. ¿Ok? Jesús no contesta con una lista. Jesús no le dice, anoten allí, las señales que voy a sanar a los enfermos. Las señales que al ciego de nacimiento yo lo voy a sanar. Anoten otra. Por ahí, después de 4 días voy a resucitar a un muerto. Voy a dar de comer a 5,000 personas. ¿Podía haberles dicho eso? Sí, pero no lo dijo. Les dijo una sola cosa. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso que dijo Jesús lo van a malinterpretar los judíos exactamente para posterior llevarlo a la cruz. Ellos van a decir algo como, Él dijo que iba a destruir el templo. Y eso dijo Jesús, así dice. ¿Cómo dice? Sí. Destruid este templo, es decir, ustedes lo van a destruir. Hay comentaristas que dicen probablemente Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando acerca de sí mismo y exactamente eso era lo que iban a hacer. Iban a destruir el templo de Dios, porque en Jesús moraba la presencia de Dios. ¿Lo iban a destruir? Sí. Y en 3 días lo iba a levantar, iba a resucitar. Jesús no estaba hablando del templo físico, Él estaba hablando de sí mismo. Y por esa palabra, tergiversada por ellos, lo iban a llevar a la cruz. Exactamente eso era lo que iba a pasar. Versículos del 19 al 22. Culminamos, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Saben qué cosas no podía hacer el templo físico que sí hizo Jesús? Salvar. La salvación. El templo físico la gente podía ir, sí, podía ir y quizás en medio del bullicio podía encontrarse con Dios, pero eso no lo podía salvar. Solo encontramos salvación mediante una persona y es Jesucristo. 2, se supone que en el templo debía haber una conexión divina. Había conexión de dinero, de comercio, de lo que quieras.
menos una conexión divina. ¿Por qué? Porque ellos mantenían el monopolio de la religión. Sí o sí, la gente tenía que ir ¿a dónde? Al templo. ¿Sabes quién les arrebató ese monopolio? Jesús. Y quiero decir monopolio porque el monopolio de Dios hoy en día lo tiene Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es un monopolio? Porque solamente mediante Jesucristo se llega a Dios. No hay otro. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, ¿qué dice? Nadie viene al Padre si no es por... Les arrebató el monopolio que tenían los líderes religiosos. Y lo último, ese templo, ¿sí? Era un lugar físico, es verdad. Pero hoy en día, el templo de Dios, obviamente, es Jesús, sí, pero somos también cada uno de nosotros. Y eso solo lo podemos conseguir a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo no estaba hablando de un templo físico, Él estaba hablando de su cuerpo y posteriormente iba a empezar a hablar de nosotros. No sé si se percataron, pero dice que los discípulos, después de que pasó esto, creyeron la Escritura y creyeron también las palabras de Jesús. Dato importante. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron ¿en qué? En su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyó mucha gente? ¿Por qué creyó mucha gente? Por las señales. Te dije que le íbamos a utilizar. ¿Por qué creyó mucha gente? Por las señales. Pero continúa. El versículo no se acaba, continúa. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Saben que la palabra en el original que está utilizando para decir que creyeron por las señales y que Jesús no se fiaba de ellos es prácticamente la misma? Podríamos traducirlo de hecho así: muchos creyeron por las señales de Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Podemos traducirlo también: muchos confiaron por las señales que hacía Jesús, Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no confiaba en ellos? Él sabía todo, los conocía. Mira qué interesante que dice que ellos creyeron. ¿Por qué creyeron? Por las señales. No sé si ya te percataste, pero los discípulos, ¿qué creyeron? El versículo antes. Ya la captaste. La gente creía por las señales y Jesús no confiaba en esas personas. Sin embargo, los discípulos creyeron la Escritura y lo que Jesús decía. ¿Hay una diferencia? Sí, Señor. Mucha diferencia. Los que creen en señales no son confiables. No lo digo yo, no me apedreen, lo dijo Jesús. Jesús dice que Él no confiaba en los que simplemente se guiaban por señales. Aquel que dice, no, aquí está la piedrita del no sé qué, el aceite del no sé cuánto, que te hago crecer la mano. Mira, te voy a decir algo. Puede haber señales, en serio. Yo creo que Dios puede hacer eso. Sí creo. ¿Sabes por qué creo? Porque Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que a Él le dé la gana. Él es Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú empiezas a creer solo las señales. Eso, y quiero que quede claro, porque eso es más o menos como que haya una señal que te diga cafetería y te señale hacia la cafetería, pero tú te paras frente a la señal y digas, ¡wow! ¡Qué cafetería tan increíble! El que se para al lado tuyo te va a decir, ñaño, pero la cafetería es allá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble la cafetería! Ñaño, pero esa es una señal nada más, te estás señalando a la cafetería. Tú no sabes, ¡wow! ¡Increíble! Las señales lo único que hacen es, valga la redundancia, señalar ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Y los discípulos lo entendieron y por eso es que ellos creían, no las señales, ellos creían la Escritura y lo que Jesús estaba diciendo, que 100% era la Escritura también. ¿Entiendes lo que digo? Ten cuidado cuando te empiezas a creer solo señales nada más y te quedas parado solo en la señal. ¿Sabes por qué? Porque eso no es confiable. Perdón que te lo diga, aquí dijimos que nosotros te vamos a decir la verdad. Pues esa es la verdad, lo estás leyendo. ¿Por qué crees que semana a semana nosotros proponemos siempre leer la Biblia aquí? ¿Por qué no simplemente yo te doy un tema
que a mí se me ocurre o se me salga de donde tú quieras y te diga esto es y ya, y no lees la Biblia. ¿Por qué? ¿Tú crees que esto es en vano? Es porque debemos nosotros de creer la Escritura. Decía un pastor, coma Biblia y no coma cuento. Y es verdad, los cristianos son débiles espiritualmente. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, nos da pereza leer la Biblia. ¿Por qué nosotros hacemos grupos de discipulados pequeños, 3, 4 personas? ¿A qué nos reunimos? A leer la Biblia, unos a otros, haciéndonos preguntas. ¿Tú qué compartiste? ¿Tú qué entendiste? ¿Por qué? Porque la fe está en fruto de que yo lea la Escritura. Eso va a hacer crecer mi fe. Las señales no. Las señales lo único que hacen es indicar a Cristo. ¿Ok? Perdón si ofendí a alguien, pero es la verdad. La palabra de Dios es lo que te va a mantener firme. ¿Sabes cuándo? Cuando no veas ninguna señal. ¿Qué te va a mantener firme? La palabra de Dios. Cuando tú digas, Señor, no veo nada, ¿sabes qué te va a sostener? La palabra. La palabra. La palabra. Y ese es el inconveniente, que nosotros no vamos a la palabra. Pero los discípulos creyeron. ¿Sabes qué? Hebreos 11, donde está la galería de la fe, ¿sí? Empieza a nombrar hombres de Dios que creyeron en Él. Pero ¿sabes lo que a veces se nos olvida? Versículo 39 dice, y todos estos, refiriéndose a todos estos hombres de Dios, ¿sí? No alcanzaron lo que Dios les había prometido. Significa que estos hombres de Dios se mantuvieron firmes sin ver lo que el Señor les había prometido. Pregunta del millón, ¿y qué los mantuvo firmes? La palabra de Dios. ¿Sí lo ves? Entonces ahora hay un movimiento de, no, es que aquí está la señal, es que aquí hace el tal cosa, hace lo otro. ¿Está bien? ¿Tú quieres creer? Adelante, perfecto. Continúa, bien puedas. Pero eso no hace crecer tu fe. Está la Escritura, está la palabra. Qué interesante, y yo no creo que fue al azar. Juan describe creer, los discípulos creyeron la Escritura y creyeron a Jesús. No es en vano que dice, muchos creyeron por las señales, y luego termina diciendo Jesús no creía en ellos. Culminamos. Bueno, y aquí me meto en un tema un poco delicado. De hecho, trataba de investigarlo mucho, a ver si alguien lo decía con las palabras que lo voy a decir. Y no, nadie lo decía, probablemente porque se puede malinterpretar. Pero es importante que entendamos el contexto. Y ojo con la palabra que voy a utilizar. ¿Jesús hizo un acto violento? Pues para mí sí. Tú vas a leer y hay muchos escritores que dicen, no es que no podemos decir que es violento, pero yo te pregunto algo, alguien que coge un látigo, volca las mesas y empieza a decir que se vayan de aquí, ¿es un acto violento o no? Claro. Hay gente que dice, no, pero es que era Jesús, yo no sé, yo te pongo un contexto, pero tú ves que alguien tiene un látigo, empieza a botar a la gente, volca las cosas y te dice, váyanse de aquí, ¿es un acto violento, sí o no? Quizás la persona no sea violenta, pero el acto es violento o no. Pues para mí sí. ¿Por qué lo fue? ¿Por qué fue violento? ¿Por qué reaccionó así? Pregunta del millón. Pues porque el templo, ¿sí?, no estaba siendo utilizado para el propósito para el cual fue utilizado. Y aquí te voy a decir algo. Pablo dice que nuestro cuerpo ¿es qué? ¿Es qué? Es templo del Espíritu Santo. Jesús actuó con violencia contra todo aquello que estaba contaminando el templo. Jesús actuó con violencia contra todo aquello que estaba llenando de basura el templo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque eso nosotros deberíamos aprender. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros los seres humanos? Que al pecado le coqueteamos, que nos dejamos seducir por el pecado, que al pecado le abrimos nuestro corazón y le decimos, pase, bien pueda, quiere hacer un puestito de mercado aquí, venga, yo se lo acomodo. ¿Y sabes cuál es la ironía más grande de la vida? Que a Jesús, a ese sí lo rechazamos, a ese sí actuamos con violencia. Venga un grupo de discipulados, bien puede, está al orar, después, oye, pero tenemos una cosa por acá, y tú sabes que vas a pecar, y tú dices, bueno, vamos, ¿qué estás haciendo? Si tú sabes que hay páginas en internet que te hacen daño, que contaminan el templo del Espíritu Santo,
¿No crees que deberías actuar con violencia y de una bloquearlas? Poner modo restringido, no seguir a esa amiga que probablemente te envió unas fotos que no son fotos de su rostro. ¿Qué crees que deberías hacer? ¿En serio necesitas una señal del cielo que te diga, bloquéala, hijo, bloquéala? ¿En serio necesitas una señal? ¿No crees que ahí deberíamos actuar con violencia, con firmeza y decir, no, porque esto contamina mi templo? Y más bien, cuando tenemos que venir aquí a la iglesia a decir, sí, Señor, soy el primero en estar aquí, porque a ti te digo sí, pero al pecado de manera radical le digo no. No me lo estoy inventando, Jesús mismo lo dijo, Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. ¿Qué violencia está hablando? De ese ser radical y decir, Señor, yo te voy a seguir de aquí en adelante y ser firme. Y ya no darle espacio y cabida al diablo. La primera decisión de firmeza, de violencia y de ser radical es seguir a Cristo y decirle no al pecado. Esa es la primera decisión radical que debemos de tener nosotros. ¿Sabes qué? Porque todo lo demás empieza a contaminar tu vida, empieza a contaminar tu templo. ¿En serio necesitas una señal? ¿En serio necesitas que Dios abra los cielos para que te diga, hijo, eso está mal? ¿En serio? Cuidado con pedir señales. Cuidado. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que eso es lo que Dios quiere. Que tú seas violento, sí, con tus decisiones, con las decisiones que te llevan a pecar, con las decisiones que simplemente llevan a contaminar el templo de Dios. ¿Qué estás esperando para tomar una decisión? Porque probablemente con lo que dije, algunas cosas te hicieron clic, pero la pregunta es, ¿qué estás esperando para tomar una decisión? ¿Qué estás esperando para actuar de manera radical? ¿Qué estás esperando para decirle a esto no? Y a Jesús decirle, sí, Señor, ven limpia mi templo, ven limpia este que es tu templo, que es tu casa. Hay relaciones que lamentablemente también nos llevan a pecar, independientemente, puede ser sentimental como puede ser de amistad. ¿Qué crees que tienes que hacer con esas amistades? Solo te la voy a dejar ahí nomás. Pero lo que te estoy diciendo es que ese cuerpo que dices que es tuyo, le pertenece al Señor. Y que lamentablemente tú estás dejando que mercaderes ingresen, que contaminen ese templo, que se convierta en una cueva de ladrones. Y el Señor quiere limpiarlo. Y no quiere limpiarlo diciéndole, por favor, Señor, pecado, salga. No lo quiere hacer así. Te lo aseguro que Él no lo quiere hacer así. Nos ponemos en pie. ¿Están retados? Es la palabra del Señor. Y hoy te invito a que, hagas un autoanálisis sincero, en serio. Mira, más allá de la oración y del tiempo de oración, en serio, haz un análisis sincero. Allí con el Señor, ¿qué cosas, qué acciones, qué relaciones, lo único que hacen es contaminar tu vida? En serio, cierra tus ojos un momento, nada más, solo para que no te distraigas. Y hoy en el silencio, primero piensa qué cosas tú sabes, que no necesitas que nadie más te lo diga, que tú sabes que están contaminando tu vida. Y ahora es un buen momento donde tú le dices a Dios, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en quién tú eres, Señor Jesús. Creo también que tú has pagado un alto precio por mi vida, por mi cuerpo. Y hoy te digo, Señor, perdóname. Perdóname porque he dejado que el pecado me domine, que habite en mí, que haga casa en mí. Perdóname, Señor, porque he dejado que el pecado simplemente llegue a mi vida. Y lo he dejado habitar aquí. Empieza a pensar en esas relaciones que lo único que hacen es contaminar y contaminar tu vida. Esas acciones que lo único que hacen es contaminar el templo del Señor. Y tú lo sabes, no necesitas una señal del cielo para descubrirlo. Y hoy es un buen momento donde tú le dices a Dios, Señor, ayúdame a tomar decisiones radicales. Yo quiero ser, Señor, de aquellos que tomen decisiones firmes. Ayúdame a ya no pecar, a poder decir no de manera radical, porque ya no quiero contaminar tu templo donde tú habitas. Y me parece horroroso escuchar y leer que en tu casa, Señor, había mercaderes, había cambistas
que eran ladrones los que estaban allí. Pues que así también me horrorice y me dé indignación, me dé rabia, me dé ganas de sacarlo directamente de mí, Señor. Que ese mismo sentir que tú tuviste, Señor Jesucristo, un celo, un amor por tu casa, pues que así mismo hay un amor por este cuerpo, por esta tu casa donde tú vives. Déjame decirte algo, el Señor no te ha abandonado jamás. Él sigue contigo, porque Él prometió estar contigo hasta el final y está en tu vida, está en tu corazón. Él habita en ti, por eso es que tú eres su templo. Y hoy en día es necesario que tú tomes decisiones para buscarle a Él, para que Él sea el que te limpie. A Jesús ya no le digas no violentamente. A Jesús dile sí, ven a mi vida, Señor, te necesito. Ven a mí, Señor. Limpia mi vida, limpia mi mente de tanta maldad, limpia mi corazón, Señor. Límpiame, Jesús. Y hoy empieza también a renunciar